Hola amigos de Cacetabunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez veremos la red social Instagram. Instagram es una red social que te permite capturar momentos a través de la cámara de tu dispositivo móvil y compartirlos. Esta red social, como muchas otras, se fundamenta en hacerse seguidor de otros de manera sencilla y que otros usuarios te puedan seguir. De esta manera siempre vas a estar al tanto de lo que publican aquellas personas a las que sigues. Para instalar la aplicación en un dispositivo debemos acudir a nuestra tienda de aplicaciones. En el caso de dispositivos Android, entraremos en la Play Store de Google. Escribimos Instagram en el buscador para localizar la aplicación y pulsamos en Instalar. Una vez instalada, tendremos la aplicación en nuestro escritorio. Lo primero que tendremos que hacer es registrarnos. Si tenemos una cuenta de Facebook, podremos usarla también en Instagram. A la hora de registrarnos, tenemos la opción de hacerlo con un número de teléfono o con una dirección de correo electrónico. Después de confirmar la dirección o el teléfono, tendremos que rellenar los datos que nos van pidiendo. Estamos en la página principal de Instagram. Aquí encontraremos las publicaciones de las cuentas a las que seguimos. En la parte superior aparecen las historias. Estas son publicaciones que podremos ver solo durante 24 horas. Las publicaciones, en la parte superior, tienen el nombre de la cuenta a la que pertenecen, con su foto perfil. En la parte inferior tienen tres iconos, un corazón, un bocadillo y una flecha. El corazón sería el me gusta de esta red social. Podemos pulsar el icono o hacer doble pulsación sobre la foto, para indicar que nos gusta la publicación. El bocadillo es para poner un comentario en la publicación. Aquí podremos ver comentarios de otros usuarios y escribir el nuestro. La flecha lo que nos permite es compartir la publicación con nuestros seguidos o en nuestras historias. En la parte inferior tenemos 5 iconos. El primero es una casa, que nos devolverá siempre a la página principal de Instagram. La segunda, la lupa, me permite buscar cuentas que me pueden interesar. Aparece una selección de publicaciones, en principio relacionadas con las cuentas que seguimos. También tenemos la opción de filtrar por categorías, en la parte superior. Si seleccionamos una publicación me llevará a ella, y a algunas similares. En caso de querer seguir alguna, tendremos el botón Seguir al lado del nombre. Si queremos buscar una cuenta concreta, pulsamos en Buscar, en la parte superior, y escribimos el nombre. Al seleccionar la cuenta en cuestión, podremos usar el botón Seguir. Si queremos dejar de seguir la cuenta, pulsamos en el mismo botón, que ahora se llama Siguiendo, y nos dará varias opciones, entre ellas, dejar de seguir. El icono del medio sería el de Reels, en el que aparecen vídeos largos elegidos al azar. El cuarto icono sería la tienda de Instagram, en el que podremos ver varios productos. Y por último tendremos nuestro perfil. Vamos a ver cómo podemos publicar en Instagram. En la parte superior derecha tenemos el icono Añadir publicación, representado por un símbolo de suma. Cuando pulsamos nos deja elegir diferentes tipos de publicación. En la parte inferior tenemos las opciones Publicar, para fotos y vídeos cortos, Historia, para publicaciones de 24 horas, Reels, para vídeos largos, y Directo, para realizar emisión en directo. Elegimos Publicar y nos deja seleccionar la imagen que queremos compartir. La foto se puede ajustar con el botón circular de la izquierda. En el siguiente paso podremos elegir diferentes filtros para dar un aspecto diferente a la imagen. También tenemos la opción de editar, con un montón de recursos que podemos usar. En el último paso tenemos diferentes secciones. La primera es escribir comentario. Además del comentario, podemos incluir hashtags. Un hashtag es un asunto que enlaza con otras publicaciones sobre ese tema. Consiste en poner una almohadilla delante de la palabra o frase en cuestión. Incluir hashtags en las publicaciones nos da más visibilidad en la red social.
Al escribir el hashtag podemos ver cuántas veces ha sido usado. También tendremos la posibilidad de etiquetar personas, añadir ubicación o publicar simultáneamente en diferentes redes sociales. Podemos hacer publicaciones con más de una imagen. Solo tenemos que pulsar seleccionar varias y dejará compartir hasta 10 imágenes o vídeos en la publicación. Elegimos las imágenes que queremos publicar y tenemos las opciones de usar filtros, escribir comentarios y publicar hashtags. Y tendremos nuestra publicación con 3 imágenes. Veamos cómo publicar una historia. Podemos sacarnos una foto o usar una existente. Las historias nos permiten usar diferentes efectos sobre la imagen. También podemos incluir diferentes ítems sobre la imagen, como un hashtag, un reloj a la hora de la publicación en diferentes formatos, o la ubicación. Además, podemos escribir texto con diferentes fuentes, tamaños y colores. O incluir música, usando un buscador de canciones por palabras que incorpora. Podemos presentar la canción de maneras diferentes, incluso con letra. Solo nos quedará publicarlo. Por último, vamos a ver la privacidad. Para ello tenemos que ir a nuestro perfil y pulsar a las 3 rayas en la parte superior derecha. Nos aparece un menú y en la parte inferior la opción Configuración. Pulsaremos en Privacidad. Lo primero que vemos es Cuenta privada. En Instagram, por defecto, todas las cuentas son públicas, así que cualquiera podría seguirnos y ver nuestras publicaciones. Si quisiéramos convertir la cuenta en privada y que solo la gente que aceptamos pueda ver nuestro contenido, tendremos que activar el marcador y pulsar en Convertir en cuenta privada. En el caso de querer deshacerlo, pulsaremos de la misma manera y cambiaremos a cuenta pública. En seguridad, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra contraseña. Pues esto ha sido todo. Esperamos que el vídeo sea de ayuda. Hasta la próxima.